En este video vamos a estudiar el concepto de derivada direccional de una función de varias variables. ¿Qué es una derivada direccional? Vamos a suponer que estamos en una colina, así como muestra la figura, y se quiere determinar la inclinación de la colina con respecto al eje Z, la inclinación que tiene con respecto al eje Z. Si la colina está representada por una función z dependiente de x, y se sabe cómo determinar la pendiente en dos direcciones diferentes. La pendiente en la dirección de y, en esta dirección, en la dirección del eje y, está dada por la derivada parcial de la función f con respecto a y. Y la pendiente en la dirección de x, ¿sí? ¿verdad? Está dada por la derivada parcial de f con respecto a x. En esta sección vamos a ver que estas dos derivadas pueden usarse para calcular la pendiente en cualquier dirección, no necesariamente en dirección x ni en dirección y. Para determinar la pendiente en un punto de la superficie, se definirá un nuevo tipo de derivada que se llama derivada direccional. Sea la superficie z igual a f de x, una superficie y un punto dado de esa superficie en el dominio de esta función. La dirección de la derivada direccional va a estar dada por un vector unitario. O sea, yo quiero saber la pendiente de esta superficie en esta dirección. Y esa dirección está dada por un vector unitario que podemos darle la forma coseno de tita y más seno de tita j, ¿verdad? En donde el módulo es 1, entonces se convierte en un versor. Donde tita es el ángulo que forma el vector con el eje positivo, ¿sí? El ángulo de rotación, digamos, de este vector. Se reduce el problema a dos dimensiones cortando la superficie. Voy a cortar esta superficie con un plano paralelo al eje Z que tenga la dirección del versor U. Es paralelo a U. Este plano vertical va a cortar a la superficie formando una curva C. La pendiente de la superficie en un punto dado en la dirección de U es la pendiente de la curva C en ese punto. ¿Y cuál va a ser la pendiente de la curva C? La pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto dado. Si f es una función de dos variables y considero mi versor como coseno de tita en dirección y más seno de tita en dirección j, la derivada direccional de esa función en dirección del versor es el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t coseno de t, o sea, la función incrementada, menos la función incrementar dividido el incremento. Se puede escribir de que si f es una función diferenciable y la derivada direccional, entonces va a estar dada en función a este versor, la derivada direccional de f en la dirección de u, como la suma de los productos, la derivada de f con respecto a x por coseno de tita, más la derivada de f con respecto a y por seno de tita. Esto define entonces qué es la derivada direccional de esta función en la dirección de este versor. La suma del producto de la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de tita, más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de tita. Esa es la definición de derivada direccional. En general, hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto dado de una superficie, ¿sí? Uno para cada dirección del versor. Dos de estas derivadas parciales son la derivada parcial en dirección x y la derivada parcial en dirección y. ¿Sí? En la dirección del eje x positivo dijimos que el ángulo tita era el ángulo que formaba con el eje x, entonces tita vale 0, y esto se convierte en coseno de 0 en dirección y seno de 0, ¿sí? O sea que es y nada más. Entonces la derivada direccional en dirección x es f, la derivada parcial de f con respecto a x. Y en la dirección del eje y, el ángulo vale pi sobre 2. Entonces mi versor direccional es coseno de pi sobre 2 y más seno de pi sobre 2 j. Y eso se convierte en la derivada parcial de f con respecto a y. De ahí que la pendiente de la superficie en dirección x es la derivada parcial con respecto a x y en dirección y es la derivada parcial con respecto a y.
¿Qué pasa cuando quiero calcular la derivada direccional de una superficie en el espacio? Vamos a suponer que tengo esta superficie, ¿sí? Y en este punto de la superficie, este punto debe pertenecer a la superficie, quiero la derivada direccional en esta dirección. En esta dirección. Fíjense que siempre tengo coseno de tita y seno de tita. Este ángulo tiene que ser el mismo que este, entonces de manera que esto es un versor, un vector unitario. Hallo la derivada parciales de f de x con respecto a x. ¿Sí? Hallo esto y me da menos 2x. Hallo la derivada parcial con respecto a y, me da menos un cuarto por 2y. ¿Sí? Y al final me da menos y sobre 2. Y multiplico por el coseno del ángulo, donde tita vale pi sobre 3. Realizo primero el producto y después sumo y obtengo un número. ¿Qué es este número? Es la pendiente de la recta tangente en este punto a la superficie. La pendiente de la recta tangente. Fíjense, acá en el gráfico es negativo porque este ángulo es obtuso. Por eso la tangente del ángulo obtuso me da negativo. Si yo tengo una dirección dada por un vector cuya longitud no es 1, se debe normalizar el vector antes de aplicar el teorema. Yo quiero la derivada direccional de esta función en este punto, en esta dirección. Fíjense cómo este vector no es un versor, no tiene módulo 1. Hallo entonces las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Y eso me da 2x seno de 2y. Y con respecto a y me da 2x cuadrado coseno de 2y. Que son funciones continuas en x y y. Para cualquier valor de x y y, estas funciones son reales. Y multiplico por coseno de tita. Pero fíjense, coseno de tita y seno de tita, este tita indica la dirección del versor. Entonces tengo que convertir este vector en versor. ¿Cómo? Dividiendo entre su módulo. ¿Sí? Entonces hallo el módulo de raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me da 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Por eso 3 dividido 5 en dirección y menos 4 dividido 5 en dirección j. Este es mi versor en esta dirección. Multiplico ahora la derivada parcial de f con respecto a x por este valor y la derivada parcial con respecto a y por este valor y obtengo la derivada direccional. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este número es la pendiente de la recta tangente a esta superficie en este punto. En ese punto. Si yo tengo esta superficie x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 16, que es mi función, esto vale z, quiero hallar el gradiente. Vamos a ver después que el gradiente de una función tiene justamente las componentes de la derivada en dirección x y la derivada en dirección y. De manera que cuando halle esta componente y esta es la componente en dirección y esta es la componente en dirección j de las derivadas parciales de f con respecto a x con respecto a y. Y a eso vamos a llamarle gradiente. Si yo tengo el vector en la dirección de r a q, fíjense que va de r a q, entonces mi vector va a ser q menos r. De ahí está 5 menos 4 en dirección y, 6 menos 3 en dirección j. Este es mi vector. Pero este vector no es unitario. Hallo su módulo, es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado me da raíz cuadrada de 10. Divido entonces 1 sobre raíz de 10 en dirección y más 3 sobre 10. Este es mi versor en la dirección del vector RQ. Multiplico este vector por este vector que dijimos que es el gradiente, que en realidad es la derivada parcial con respecto a x en dirección y, la derivada parcial con respecto a y en dirección j, y obtengo entonces mi derivada direccional.